Soy José Ángel García. Seguro que estoy aquí porque he sido durante más de 30 años jefe de servicio de obstetricia y ginecología del materno y además catedrático de la Universidad de Las Palmas. Médicos que dejan huella. Un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Muchas gracias por estar aquí, José Ángel García Hernández. Muchas gracias por venir a Médicos que dejan huella. Usted nació en La Laguna, en Tenerife, en 1949. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época? Sí, bueno, La Laguna no tenía nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Que la calle donde yo nací y donde viví hasta la adolescencia era una calle de tierra y vivía al lado de la Plaza de la Concepción. Es decir, que no vivía muy en esta radio, pero la calle era de tierra, que en los inviernos de aquella época pues se transformaba en un barranco, ¿no? Empezaba a correr calle abajo y dejaba socavones, ¿no? Fue una buena época. Era una laguna más tranquila que la de ahora, menos masificada, ¿no? Bueno, La Laguna históricamente es muy famosa por su universidad. Entonces, le cogió cerca, estudiaba en casa, ¿no? Por así decirlo, no tuvo que salir como muchos otros compañeros. Pero a la hora de elegir sus estudios, ¿por qué eligió medicina? Sí, mi padre era odontomecánico y él quería que yo fuese dentista. Yo no quería ser dentista, claro. Pero me imagino que por ahí terminé pensando que me gustaba la medicina. Y además porque él tenía un amigo que era médico. En aquella época, en la adolescencia, yo quería hacer muchas cosas, además de médico. Una de las cosas, por ejemplo, que quería ser piloto. Y entonces, este amigo, mi padre médico, un día me dice, mira, si eres piloto, lo más que podrás hacer es de taxi entre Gran Canaria y Tenerife llevando a mi hija. Sin embargo, si eres médico, a lo mejor algún día le haces el parto a mi hija. Y eso se me quedó. Así que tenía razón, sí, era mucho más trascendente ser médico que ser conductor de aviones, que al final es conductor de un medio de transporte. Le llamó más. Y claro, ha citado lo de asistir al parto de su hija. ¿Ya tenía claro que quería ser obstetra o ginecólogo? No, cuando empecé a estudiar medicina, además de estar un poco perdido, lo que me gustaba era la cardiología. Me gustaba la cardiología porque tenía una parte clínica muy importante. Yo lo que tenía claro es que no quería ser un médico de papel y lápiz. En aquella época no había ordenadores de papel y lápiz, sino quería hacer cosas. Y entonces, bueno, la cardiología me atraía. Pasa que en cuarto de carrera teníamos obstetricia y ginecología, empezamos con la obstetricia y aquello me resultó facilísimo y además me gustaba. Era fácil de comprender, tenía un muy buen profesor y además me hice alumno interno de su departamento, con lo cual desde el primer día que asistí a un parto o el primer día que ayudé a una cesárea, yo decía, esto es lo mío, así que está claro que a mí lo que me gusta es esta especialidad. Y a partir de ahí ya estuve orientado para siempre, sí, ya he tenido claro a partir de ahí qué es lo que quería hacer. Y la verdad es que muchas veces comentándolo con amigos decía, para mí fue una sorpresa que me empezasen a pagar por algo que era mi afición, sí, que yo había estado haciendo, estuve alumno interno, estuve de profesor no numerario de aquella época en la facultad y todavía no me pagaban por dar las clases, pero no me pagaban por mi formación como obstetra. Y cuando empezaron a pagarme mi sueldo de residente, digo, pues mira, me están pagando por algo que yo haría gratis y que es lo que me gusta, es mi afición en esta vida, ¿no? Entró de forma tan natural que era lo que más le podía gustar, claro, en ese momento, ¿no? Claro. ¿Quién influyó en la elección un poco? Es decir, ¿quién estaba? Yo siempre recuerdo, he tenido 3 o 4 profesores muy importantes en mi carrera de medicina. Y siempre a mis alumnos les digo lo mismo, digo, es importantísimo transmitir entusiasmo. Yo me acuerdo de 3 o 4 profesores que no eran de asignaturas fáciles, farmacología, microbiología, son asignaturas que me gustaron mucho. ¿Y por qué me gustaron mucho? Porque los profesores le echaban mucho entusiasmo a aquellos, y eran gente joven con muchas ganas de trabajar, y anatomía, por ejemplo, también, que eran asignaturas áridas, pero con el profesor adecuado hacía que te entusiasmaras. Y yo tuve la suerte también de tener un profesor, el profesor Parache, en obstetricia y ginecología.
daba unas clases bastante informales para la época, es decir, él era catedrático, pero un catedrático muy sui generis, y que era muy cercano. Por ejemplo, él no hablaba de abdomen, hablaba de barriga. Así que, bien, me gustó su estilo y ya al entrar en su departamento como alumno interno, ya quedó claro. Ha hablado de Parache, pero también además hubo otra persona que también fue muy importante en su formación médica. Sí, ¿Quién fue? el profesor Parache fue hasta ese momento yo había pasado por la Facultad de Medicina sin pena ni gloria. Y el profesor Parache fue el que me hizo, siempre lo he pensado, que creyó en mí, sí que no se, alguna vez se lo he preguntado, digo, es que no tengo claro por qué usted confió en mí cuando yo era un alumno de cuarto de medicina, vestido y con pelo y con barba de aquella época, así que no era la imagen que creo que a él le habría atraído más, pero por la razón que sea creyó en mí. Y entonces empecé a ir al servicio y estuve mucho tiempo con el doctor Santísimo Sacramento del Mazo. Ese es su apellido. Y Santísimo era hipercrítico, me decía que no me creyera nada de lo que se publicaba y de lo que decía, que había que leer las cosas y que había que tener un espíritu muy crítico. Y no me lo trasladó. Sí, no soy hipercrítico como él, porque él era demasiado, pero sí me hizo pensar que siempre que todo lo que haces tienes que analizar primero si realmente hay que hacerlo, ¿no? Y terminó la especialidad en 1979 y al poco tiempo saltó a Gran Canaria. El materno-infantil era el mayor hospital de materno-infantil, sí, para las señoras y los niños, de la Comunidad Canaria. Tenía un porcentaje de parto muy elevado y a mí se me hizo pequeño el servicio donde estaba, el UC. Era un servicio, pues, no sé, 4 o 5 veces más pequeño que el materno-infantil. Y entonces pensé en el tiempo, me ofrecieron el venirme para acá y de entrada dije que no, porque bueno, tenía todo mi ambiente allí, ¿no? Después pensé a largo plazo, y a largo plazo digo, es que voy a estar dentro de 5 años, 10 años, voy a estar amargado aquí, voy a ser un adjunto, porque en aquella época los puestos estaban ocupados de forma vitalicia, el mérito no se consideraba, si era más o menos como en el cuartel, ¿no? Si años de servicio, pues vas teniendo más responsabilidades, pero nada más. Entonces pensé que iba a estar amargado al paso del tiempo y me vine para acá. Cuando me vine la gente me dijo que estaba loco, porque claro, el hospital universitario era del Cabildo, un hospital pequeño, cómodo, y venirse al Insalud era un buen salto. De hecho, que me hicieron una comida de despedida y me regalaron un pasaje de vuelta, porque dice, bueno, vas a venir. Yo creo que en esta vida cuando das un paso hacia adelante nunca puedes retroceder. Puedes cambiar de dirección, pero retroceder no es buena táctica, ¿no? Y en 1989 accede a la jefatura del servicio. Sí, yo siempre he pensado, yo tenía 39 años en aquella época. Tenía 39 años, vengo a un servicio que es enorme, con un montón de adjuntos mucho más viejos que yo, además con el colmillo retorcido, si llevan ya muchos años trabajando, ya tienen sus intereses, etc. Y ahí me metí. Me acuerdo que las primeras, yo creo que hasta meses, iba a trabajar todos los días por la mañana, como cuando era pequeño iba al colegio, así que ibas con el estómago ahí contraído. Pero bueno, hay que enfrentarse a esto y hacerlo. Y poco a poco se fue cambiando las cosas. ¿Qué servicios, es decir, cuando se puso al frente, qué servicios se encontró? Es decir, el primer día, ¿cómo estaba? Sí, era un servicio de obstetricia y ginecología que no hacía nada especial. Así que, bueno, hacía la obstetricia y ginecología básica, pero no tenía unidades específicas, solo tenía una unidad, la unidad de oncología,
oncología ginecológica, que la llevaba el doctor Falcón. Era la única específica. Lo demás no, obstetricia pues, en general, ginecología general, no había nada así que destacara por su práctica clínica. Y entonces empezamos a crear unidades. Pues unidades de medicina materno-fetal, la unidad de reproducción existía, pero muy en pañales. La técnica más compleja que se hacía era inseminación con semen de donante. Nada, empezamos, pues creamos unidad de suelo pélvico, unidad de reproducción, la unidad de medicina materno-fetal, la unidad de diagnóstico prenatal, sí, por ahí fuimos creciendo, de tal manera que llegamos a ser el servicio más prestigiado a nivel nacional. ¿Motivado por qué? Porque somos el único servicio de obstetricia y ginecología público de Gran Canaria y además referencia para Lanzarote y Fuerteventura. Yo creo que tenemos el deber de ofrecerle la mejor asistencia posible a nuestra población. Si hubiesen dos servicios, pues podría decir, bueno, vale, el del otro hospital hace esto más o menos bien, pues aquí nosotros podemos relajarnos un poco, pero no, somos el único servicio y tenemos que dar la mejor asistencia posible. Y eso fue lo que intentamos. De hecho, al principio a mí me daba cierta vergüenza. Por ejemplo, si iba alguien a parir al materno infantil, teníamos unos paritorios viejos, nada adaptados a la práctica del momento, y me daba cierta cosa y digo, esto hay que arreglarlo. Hicimos un paritorio nuevo. Teníamos, cuando alguien, la lista de espera, teníamos una lista de espera enorme. Si alguien se metía una señora en el despacho y empezaba a contarme sus penas, y yo tenía que darle la razón. Hombre, no se lo manifestaba mucho, porque claro, pero en el fondo me quedaba pensando, es que tiene razón la señora, que esto hay que arreglarlo. Claro, y lo arreglamos. Además, en el servicio de obstetricia, claro, la lista de espera no tiene sentido, porque el embarazo tiene un tiempo finito. No, es obstetricia y ginecología. Obstetricia nunca hay lista de espera porque el embarazo progresa, no hay manera de pararlo, meterlo en un armario a la señora y sacarlo dentro de 2 años. Pero la ginecología sí, sobre todo la lista de espera quirúrgica, ¿no? Teníamos muchas listas de espera quirúrgica. Y hicimos lo que ahora han hecho también, que es, si bueno, vale, como no me das quirófano dentro del hospital, porque no hay, conciértame un hospital fuera, una clínica fuera, algo, y nosotros vamos a operar allí. De tal manera que íbamos a operar fuera, en una clínica que nos concertaron para nosotros, y resolvimos la lista de espera. Desde hace muchos años no tenemos lista de espera quirúrgica ni tenemos lista de espera diagnóstica. No hay lista de espera. Porque además es que las cosas tienes que hacerlas bien, pero en el tiempo adecuado. ¿De qué te sirve operar a una señora de forma maravillosa 5 años después de cuando tenías que haberla operado? Hay que operarla cuando hay que operarla. Y hay que diagnosticarla en el tiempo en el que hay que diagnosticarla. Y eso es lo que hemos hecho. Y estoy muy orgulloso de eso. Así que, un servicio de ginecología en el que las señoras van a servicio de... Las señoras todas van a ginecología. En aquella época se decía, no, hay que hacer una exploración ginecológica una vez al año. Eso no era verdad, pero después lo cambiamos e implicamos atención primaria en el diagnóstico precoz del cáncer de cuello, de tal manera que empezamos a ordenar la asistencia y eso llevó a que no tuviésemos lista de espera. Sin grandes, sí esfuerzos, porque son esfuerzos organizativos, pero sin grandes inversiones. Así que no es cuestión de... Hay que tener los medios, lógicamente, pero hay que organizarse, no solamente con medios. Yo le iba a preguntar, porque claro, todo eso son, es decir, recursos económicos para poder irse al exterior, nuevos recursos materiales, más recursos humanos, es decir, ahí hay muchas conversaciones que hacer, es decir, arriba, a llamar muchas veces, a tocar puertas, a ser insistente, a pedir muchas veces. Claro, me dijo que accedió con 39 años. ¿Cómo es ese sentimiento de responsabilidad? De decir... Cuando te nombran para un cargo, el que sea, por ejemplo, para jefe de servicio, o cuando fui profesor titular en La Laguna o fui catedrático en la universidad, no estás preparado para eso. Tú terminas ahí, no sabes muy bien por qué, pero no estás preparado.
porque nunca ha sido jefe de servicio, nunca ha sido catedrático, nunca ha sido profesor titular. Y entonces la única justificación dice, bueno, esto tengo que intentar hacerlo lo mejor posible para sentirme bien, sí, para decir, bueno, estoy aquí y ahora hago todo el esfuerzo que pueda hacer para que esto funcione. Esa es cómo justificas el estar ahí, ¿no? Es intentando hacerlo de la mejor manera posible. ¿Cómo es el sentimiento de responsabilidad? A ver, cuando trabajas y haces las cosas bien y los resultados son buenos, el interlocutor es adecuado, adecuado para ti, claro, pues de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando te encuentras un interlocutor que no comprende tus planteamientos, entonces dice, bueno, vale, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar el discurso, sí, vamos a ver cómo lo hago, pero tienes que tener claro los objetivos. Y tener claro los objetivos, sí. A ver, ser jefe de servicio, ser catedrático, por serlo, no sirve, no hace nada. Dice, mire usted, este señor es catedrático. Dice, bueno, ¿y qué? ¿Cómo da las clases? ¿Cómo están sus alumnos de contentos? Es jefe de servicio. ¿Cómo está su servicio? ¿Está organizado? ¿No está organizado? ¿Tiene unas listas de esperas horribles y tal? Eso es lo importante. Lo importante no es ser jefe de servicio. Lo importante es lo que hagas como jefe de servicio. Lo importante no es ser catedrático, lo importante es lo que haces como ser catedrático. Y después, cuando la gente me dice eso, digo, no se equivoquen. Para mí lo importante es ser José Ángel García. Sí, yo no necesito decir que soy catedrático para considerarme importante. Yo soy José Ángel García. Es decir, que no es cuestión de altruismo, de no sé qué. No, mire usted, yo hago lo que me gusta y lo que pasa es que lo intento hacer de la mejor manera posible, quizás porque es mi forma de ser, pero hago lo que me gusta y disfruto con eso. En su servicio usted siempre ha dicho que el profesional tiene que estar contento para que se pueda realizar su función, ¿no? Una atención de calidad. ¿Cómo se logra eso? Sí, vamos a ver, eso es difícil de lograr, pero se puede. Siempre digo eso porque el sistema sanitario o la universidad, en la vertiente docente, no está montado para que el profesional tenga un trabajo y tenga prerrogativas en función de ese trabajo. No está montado para eso. El sistema sanitario está montado para curar pacientes y la universidad está montado para dar educación. Ese es el primer objetivo. Pero claro, el segundo objetivo es, oye, el personal, sea médico, enfermero, celador, lo que sea, que trabaja para dar salud, tendrá que estar contento, ¿no? Porque lo hará mejor. Tendrá que tener unas buenas condiciones. Y entonces te tienes que buscar la vida. Porque, dice, mire usted, primero, hay que convencerlos, y muchos están convencidos. Lo importante no es solamente el dinero. Está claro que el dinero es importante, pero no es lo importante de verdad. De hecho, si asocias lo que ganas como médico, si yo asocio lo que gano como jefe de servicio, o lo que ganaba como jefe de servicio, con lo que hacía, es absurdo, si eres tonto. Si te vas a un hospital privado vas a ganar 10 veces más. Pero no solamente eso es lo importante. Lo importante es que tú estás en un sitio donde te dan un dinero para que vivas, más o menos, pero para que vivas. Pero además tienes posibilidad de formación, tienes posibilidad de ser líder de opinión, todas esas cosas son importantes. Entonces, eso es lo que hay que venderle a la gente, porque además creo que es correcto. Y la gente lo aprende, se da cuenta. Por ejemplo, siempre se ha dicho que lo más importante para un médico es el aprecio de sus otros médicos, el aprecio profesional. Lo más importante para un médico es que los compañeros digan, este profesional es buen profesional, sabe hacer cosas con una calidad que a lo mejor yo no lo hago. Eso es muy importante. Yo creo que debe ser muy importante para cualquier profesional de cualquier área, ¿no? Y entonces, bueno, si tienes un sueldo, más o menos, tienes posibilidad de formación la que quieres, te consideran, cuando haces cosas y lo cuentas, te lo consideran. Cuando tienes una idea, vas y cuentas y dices, oiga, mira, tengo una idea. Bueno, enséñamela. Y si esa idea beneficia al sistema, beneficia a la paciente, pues para adelante. ¿Que tienes que irte 1 año, 2 años a formarte fuera? Pues te vas. Si, hombre, es que a lo mejor no me dejas. Bueno, ya veremos. Tú no te preocupes. Y de hecho se iban, se formaban y venían. Y se ponían a hacer aquí cosas que antes no se hacían.
Y se enriquecía, claro, todo Claro. el servicio, claro. Claro, es que es horrible esos servicios que forman a los residentes. Los residentes nunca salen fuera, los adjuntos no salen fuera. Entonces van afirmándose en sus errores. Hay que salir fuera, hay que ver. Y además, la otra cosa importante, que siempre lo decía en el servicio, y además que creo que debe ser un planteamiento de vida, ¿por qué no podemos ser el mejor servicio del mundo? Porque usted dice, no, bueno, ya somos un servicio regular, o bueno, vamos a ser el primero de Gran Canaria, o vamos a ser el primero de Canarias. ¿Y por qué no podemos ser el mejor servicio del mundo? ¿Por qué tenemos que poner los límites? No hay límites. Trabajemos y ya veremos a dónde llegamos. Pero no empieces a ponerte límites, porque entonces está claro, no vas a superarlos, ¿no? Si te los pones tú mismo. Estamos hablando de, en todas las especialidades, las personas enfermas a las que se atienden, los pacientes. Pero claro, en ginecología, como ha dicho, son mujeres sí, que están de parto, que son futuras mamás, que tienen alguna patología relacionada con su aparato reproductor. Todos los pacientes son especiales, ¿no? Pero el paciente en ginecología hay que tener, sobre todo, una atención más dedicada, quizás, que en otras especialidades. ¿Puede ser? Sí, vamos a ver, la señora embarazada es muy frágil emocionalmente, así que ella quiere, además que se da por supuesto, la sociedad lo da por supuesto. Si mire usted, un embarazo tiene que terminar bien, si aquí no puede haber ninguna complicación, esto es una cosa fisiológica, entonces no me diga usted que esto se está complicando, no me diga usted que hay un mal resultado perinatal, y no se entiende, ¿no? De hecho, cuando hay un mal resultado perinatal, que los hay, pocos, pero los hay, siempre se busca un culpable. Porque no se admite que si yo voy a parir no tenga un niño en buenas condiciones. ¿Vale? Entonces, ese aspecto hay que cuidarlo mucho. Y después de la parte ginecológica, fundamentalmente la parte oncológica. Y yo cuando me dediqué a la especialidad, me gustaba más la parte obstétrica que la ginecológica. Porque las obstétricas siempre son buenas noticias. Excepcionalmente se dan malas noticias. También es verdad que cuando das malas noticias son peores porque no se esperan. Mientras que si tú das una mala noticia a una señora que tiene un cáncer, pues bueno, tenía un cáncer, se espera que tenga problemas y tal. Cuando ves a una señora con un problema oncológico, por ejemplo, que no está evolucionando bien, al final terminas conociéndola y entonces los malos resultados nunca son... te vas acostumbrando, pero es difícil acostumbrarse. Y además creo que es bueno no acostumbrarse. Porque estás tratando con personas y entonces, bueno, hay que tener en cuenta lo que siente y padece esa persona, ¿no? ¿Cuál ha sido el caso más desafiante que ha tratado en su carrera? He tenido, en la parte obstétrica he tenido muchas satisfacciones, también alguna desgracia, pero hay cosas que... No sé, por ejemplo, estar a las 3 de la mañana de guardia y que en ese momento llegue una señora sangrando al final del embarazo porque se está desprendiendo la placenta y salgas corriendo, hagas una cesárea, saques al niño, y la señora está bien, el niño está bien, esa satisfacción no te la paga nadie. Después ya no hay manera de dormirse porque el estrés de esa situación ha sido enorme, pero estás contentísimo. Claro, si no sale el niño bien o la madre se complica con una coagulopatía o lo que sea, pues claro, el estado en el que te quedas es completamente diferente, ¿no? Decía, como yo me he dedicado fundamentalmente a la obstetricia, cuando vine aquí ya de jefe de servicio me tuve que dedicar a todo y entonces, pues a eso hice. Eso hice. Y entonces yo no me había dedicado nunca a la oncología. Y digo, bueno, pues nada, aprendamos oncología. Es decir, esto es cuestión de aprender. Y sí recuerdo siempre la primera linfadenectomía. Sí, quitar los ganglios del abdomen en una señora con un cáncer de cuello. Fue bastante estresante, era mi primera linfadenectomía. Después ya cuando sigues haciendo ya pierde el estrés, pero siempre recuerdo esa primera intervención. Y lo otro que recuerdo, y no es mío, me lo contó, le pasó a un adjunto que me lo contó al día siguiente, es una señora con un cáncer de ovario terminal que la adjunta, era una adjunta que le gusta hablar mucho, le dijo a la paciente, porque la paciente tenía asumido su cuadro y sabía que se iba a morir en poco tiempo.
Dice, hombre, usted que está en esta situación, que lo ha asumido, ¿qué me diría usted? Sí, ¿qué consejo me daría? Y la señora era una señora mayor del sur de la isla, no creo ni que hubiese estudiado más allá de primaria. Le dijo, el único consejo es que no tengas nunca sueños pequeños, tienes que tener sueños grandes. Qué buen comentario, ¿no? Que además coincide un poco con su visión del servicio. No se puede uno frenar ante uno mismo, ¿no? Y le quería preguntar, en su servicio de ginecología y obstetricia, de obstetricia y ginecología, su servicio obviamente fue evolucionando desde el 89 que asumió el cargo, a la par que iba evolucionando la especialidad. Es decir, ¿cuáles han sido las aportaciones que usted ha podido realizar a la propia especialidad? Nuestro servicio lo hacía todo y lo hacía todo con calidad. Es decir, no hay nada de obstetricia y ginecología que se haga en el mundo que no hagamos nosotros y con buena calidad. Y no lo digo yo, que bueno, fui jefe de servicio, ¿qué vas a decir? No, hemos sido evaluados por agencias externas durante bastante tiempo. Y hemos recibido a nivel nacional durante, no recuerdo bien, pero 6 o 7 veces, el premio al mejor servicio de ginecología de España. Sí, el premio. Hay una empresa que radicaba en Cataluña, ahora ya es internacional, que evaluaba diferentes hospitales de España. Los hospitales le pagaban, claro. Y entonces ellos, ya que tenían los datos de esos hospitales de España, y además todos los hospitales del Servicio Canario de Salud están evaluados por esa empresa, pues ya que tenían los datos, dijeron, bueno, vamos a comparar. De tal manera que te decían, nunca decían, para evitar problemas, nunca decían quién estaba por delante de ti ni quién estaba por detrás, pero decían, mire, usted está en el segundo puesto, usted está en el quinto puesto de los hospitales clasificados por categoría, ¿no? Hospital de tercer nivel, que es el nuestro, tercer nivel con docencia, o hospital de primer nivel. Bien, nosotros, que éramos el hospital de la categoría más compleja, éramos siempre, con mucha frecuencia, digo, 6, 7 veces el primero, y siempre estábamos, se llamaba Top 20, y siempre estábamos en el top año tras año. Y ya digo, 6 o 7 veces el primer servicio de España. ¿Y eso se consigue? Eso se consigue con trabajo diario. Con trabajo diario. Y con que estén convencidos los miembros del servicio, si eso no soy yo solo. Yo solo no habría hecho nada, sino que todos los miembros del servicio estén convencidos de que hay que hacer las cosas bien. ¿Y con fichaje? Es que no hay otra no, en algo como la medicina, no hay otra forma de hacer las cosas. Decime usted tiene que hacer esto lo mejor posible. Usted no puede atender mal a un paciente porque no se haya formado de forma adecuada, porque esté cansado, porque esté pensando en la vacación de dentro de 2 días, porque... No, mire usted... no puede, si no es concebible. Si usted tiene que hacer lo mejor posible por ese paciente. ¿Que eso es trabajo? Pues claro. Pero bueno, también es satisfacción. Y entraban, lo que le preguntaba, fichajes, es decir, entraban personas nuevas, residentes. ¿Cuántos residentes formaron, más o menos? Sí, nosotros tenemos 4 residentes por año, así que tenemos 4, ahora tenemos 6, desde hace unos 10 años. Que teníamos 24 residentes siempre, 6 de primer año, y como son 4 años la especialidad, pues 6 por año son 24 residentes. De esos residentes, sí, a ver, para quedarse en el servicio, no vale con ser residente nada más, que es el error de otros muchos servicios, sino, además la pregunta es que se la siempre digo, ¿qué me puedes, para yo elegirte a ti como adjunto de este servicio, ¿qué me ofreces que no me pueden ofrecer los demás? Porque controlar un embarazo normal, el hacer una histerectomía simple y tal, eso lo saben hacer todos. Pero tú me tienes que dar algo que te diferencie. Porque si no, pues mira, yo me voy 1 año a formarme fuera. Bien, ¿vale? Ya eso es algo. 1 año a formarme fuera, si yo tengo la predisposición para hacerlo. Tú me tienes que buscar los medios. Digo, muy bien. Sí. El que ya tenga solamente la predisposición, ya eso es un mérito para que te contrate como adjunto. Digo, a igualdad de condiciones, contrato al mejor, aunque el mejor se haya formado en Bilbao, en Madrid o en Barcelona. Sí, yo no puedo contratarte a ti a igualdad de condiciones
sí te voy a contratar aquí porque ya tú conoces cómo funciona esto, pero si hay alguien de fuera que sabe hacer más cosas que tú no sabes hacer, pues lógicamente tengo que contratar a ese de fuera. ¿Por qué? Porque mi compromiso es con los médicos, pero es el segundo nivel. Mi compromiso último es con los pacientes. Tengo que buscar la gente que mejor atiende a esos pacientes, ¿no? En esa visión, por así decirlo, puntúa más el mérito Claro. que la longevidad. De hecho, un problema de las empresas públicas es que tú vas ascendiendo de puesto por años de trabajo. Nosotros teníamos un baremo en el que se consideraba los años de trabajo, pero se consideraba también tu trabajo diario, tus publicaciones, etc. Y entonces lo que hacíamos es, dividíamos, la puntuación que sacabas la dividíamos por trienio. De tal manera que tu puntuación de hace 5 trienios valía la quinta parte de lo que valía en aquel momento. ¿Para qué? Para que no primara la antigüedad. De tal manera que si tú eras un adjunto del servicio que te mantenías activo, que hacías buena práctica médica, que publicabas, que etcétera, a ti no había quien te desbancara. Pero si tú eras un adjunto viejo que te habías dormido, llegaba un individuo joven con muchas ganas de trabajar y que publicaba mucho y que operaba mucho, y ese te desbancaba. Claro. Para evitar que la gente se acomodara. Claro, es que es un problema de las administraciones públicas, que te acomodes. Y entiendo que sus residentes viajaban mucho, ¿y usted viajaba en formación, me refiero? Sí, en formación. Yo he salido en estancias breves, he estado en Gran Bretaña 2 o 3 veces, y en Francia igual, y después en España tenía buenos contactos a nivel de los mejores hospitales en cuanto a una cosa en concreto, y me iba de vez en cuando con ellos. Pero la idea de tener un jefe de servicio que lo sepa hacer todo, eso es imposible. Sí. Tal como se ha desarrollado la especialidad, tú no puedes abarcarlo todo, tienes que tener conocimiento de todo, y los profesionales de tu servicio te tienen que respetar como profesional, porque si no eso no funciona, pero tú tienes que intentar que haya gente que desarrolle áreas específicas que tú no vas a poder nunca como jefe de servicio hacerlo, porque tú no puedes desarrollar todas las áreas específicas con grado de excelencia, porque no eres una persona normal y corriente. Tienes que buscar a gente que se dedique a hacer actividades específicas con mucha más calidad. Y hemos mandado a gente, pues no sé, a Australia, por decir el sitio más lejos donde lo hemos mandado. Bueno, a Australia a aprender ecografía de suelo pélvico con DIS, que es la autoridad en suelo pélvico ecográfico en el mundo. Ahí fue una persona, 3 meses en la primera estancia y 4 o 5 meses la segunda vez. Y así lo hacíamos, que hay que aprender la laparoscopia oncológica, pues, ¿dónde se hace? En Lyon, en Francia. Bueno, pues venga, 2 años para allá. Y así se ha ido la gente. Claro, esa persona que ha ido a hacer ecografía de suelo pélvico en Australia, hace ecografías y yo no sé ni... No le llegaría nunca a solo los zapatos, sí, sabe mucho más que yo de eso. La que hizo cirugía oncológica laparoscópica en Lyon durante 2 años, está claro que operaba por vía laparoscópica mejor que yo. Claro, yo no puedo hacer todo al mismo tiempo. Además, es absurdo eso, sí. Lo que tienes que lograr es que tener una gente que funcione y que te supere. Y hablando de viajes, usted es muy viajero. ¿Qué destino? Así, resumidamente, porque sé que son muchísimos. He estado en todos los continentes, menos en Europa. Bueno, en Europa me gusta mucho Lisboa y me gusta mucho Roma, porque son 2 ciudades imposibles, pero me gusta el ambiente. Pero siempre he estado buscando pues, más naturaleza y otras formas de ser. Entonces he estado varias veces en diferentes países de Asia, en Hispanoamérica, en África. Y el atrayente es eso, sí, una naturaleza que nosotros no tenemos aquí y además una forma de entender el mundo diferente a la nuestra, ¿no? Te das cuenta de que los occidentales somos muy egocéntricos, estamos pensando que todo gira alrededor nuestro y nada de eso es verdad. Hay que salir un poco de la urbe, ¿no? Y hay que ver cosas, dice, bueno, pero fíjate como un indio
o cómo un pakistaní cómo ve esta realidad de una forma completamente diferente a la tuya. Y eso te hace pensar, ¿no? Claro. Pero sus viajes no solo han sido de ocio, también han sido de medicina colaborativa. Sí, sí, he estado en muchos sitios, en Mauritania, en la India. Últimamente, ya después de jubilado, estuve con la Fundación Vicente Ferrer trabajando en la India. También he estado hace poco, también después de jubilado, en Iquitos, que es de la Amazonia peruana. Y después, antes de jubilarme, pues he estado en Mauritania, en el Chad, en Mozambique. Hablando de Mozambique, no se puede obviar el nombre de Luis López. Claro, sí. Yo fui a Mozambique por Luis López. Luis López es una persona que siempre se ha dedicado a medicina de la colaboración y además a hacer lo que hay que hacer, que es, tú vas y estás 15 días, estás un mes o estás 2 meses haciendo cosas, operando, por ejemplo, te quedas muy contento. Porque además, la persona que va gana mucho, si no es lo que la gente a la que trata, sino tú ganas mucho. Sí, te cambia la vida completamente. Pero con Luis López lo que hicimos en Mozambique es formar médicos. Había una facultad de medicina que tenía resuelto la parte básica, sí, la parte de anatomía, fisiología, pero la parte clínica no la tenía resuelta. Entonces hubo aquí un congreso de universidades africanas y a partir de ahí Luis López hizo contacto o hicieron contacto con él, el rector de la Unisambese, una universidad de Mozambique, le dijo que tenía el problema y entonces nos fuimos para allá a dar clases. De todas formas que estuvimos 8 años y sacamos 8 promociones. El 30% de los médicos de Mozambique actuales, el 30%, salieron de esa facultad de medicina, en el que íbamos médicos y profesores de la ULPGC y del Servicio Canario de Salud a formar gente allí. ¿Cómo lo hacíamos? De forma intensiva, de tal manera que eso también se hace a nivel europeo. En vez de estar dando, por ejemplo, obstetricia y ginecología todo un año, 3 días por semana, y con otras asignaturas, tú coges a los alumnos y durante 1 mes y medio solamente obstetricia y ginecología. Después, al mes y medio siguiente, pues no sé, le darán urología pero de forma intensiva y monotemática. Y funcionó. 33% de los médicos de Mozambique salieron de Tete, de la Facultad de Medicina de la Unisambese. Eso fue gracias a Luis López. Y bien, eso, y también recuerdo mucho de Luis López la estancia que estuvimos en el Chad, ¿no? Estuvimos en el Chad en un hospital que lo llevaban unas monjas combonianas. Monjas combonianas, que yo no sabía que existían las monjas combonianas. Allí habían 5 monjas en la parte sur del Chad y aquel hospital funcionaba de maravilla. ¿Qué son monjas combonianas? No, es una orden de origen italiano que una de sus normas es que la persona que entre en esa congregación no puede quedarse en su sitio de nacimiento o de residencia, tiene que salir fuera, tiene que irse a otro lado. Entonces tienen muchos núcleos, por ejemplo en África, ¿no? Y allí tenían un hospital que funcionaba muy bien, y allí estábamos trabajando todos los días. Y es curioso porque lo recordamos mucho, tanto Luis como yo, porque hubo una guerra civil y nos encontramos en mitad de aquello, en que había una guerra civil, que no se podía salir del país, que se suponía que había cierto riesgo personal, no mucho, porque además estábamos en el sur, estábamos lejos de la capital. Y además allí no hay embajada española en el Chad. Entonces todos los pocos españoles que habían allí tenían que ir a hacerlo a través de la embajada francesa, que estaba en la capital, y en la capital no se podía ir porque estaban allí dando tiros. Y entonces allí estábamos, y el obispo, que era un obispo italiano, nos sacó con un cura que era del Chad, que se conocía el país, nos sacó por el sur hacia Camerún. Ya en Camerún nos sacó cuando llegamos a la capital de Camerún, ya la embajada española se hizo cargo de nosotros, dormimos allí, al día siguiente teníamos pasaje del France y vinimos para España. O sea, que se alejaron de los tiros. Fue curioso aquello. Tuvimos mucha suerte, porque cuando íbamos a salir del país,
en las aduanas nos revisaron todo, nos dijeron que saliéramos, pero salimos y nos encontramos con el ejército. Y el ejército empieza a revisarnos todo otra vez. Y no nos dejaba salir. Y tuvimos suerte porque yo la semana anterior había operado de una histerectomía a la mujer del gobernador de la región donde estábamos. Y entonces allí estábamos con aquella gente, con los soldados allí, que además Luis López, que tenía experiencia en esto, decía, acércate a ellos, sí, habla con ellos, porque para que te vean como persona. Siempre que te vean como persona, puede que, que no te hagan cosas desagradables, ¿no? Y entonces en eso salió de que yo había operado a la mujer del gobernador la semana que antes. Bueno, aquello le llegó al mando, no sé cómo, es que yo no me acuerdo ya de aquello, y en 10 minutos salimos. Se solucionó el problema. Claro, llamó por teléfono y se solucionó el problema. No sé qué habría pasado si no llega a ver la casualidad de que habíamos operado a la mujer del gobernador una semana antes. Madre mía. Pero siempre las cosas salen. Si haces las cosas bien, las cosas van saliendo. Luis López estuvo ya en Médicos que dejan huella. De hecho, es la primera entrevista de toda la serie y contó, la verdad, no lo contó, lo del chat no lo compartió, pero hubiese sido estupendo. La verdad es que fue una entrevista que recomiendo a todo el que no la ha escuchado que la revisite, ¿no? ¿Qué reflexión le extrae de su cooperación, de estos viajes de cooperación? Ha ido cambiando de visión a lo largo del tiempo. Porque al principio te dicen, bueno, hay una posibilidad de ir pues, a hacer colaboración a tal sitio, que hay que operar gente y tal, ¿quieres ir? Tú siempre dices que sí. Lo decía antes y lo diría ahora, lo sigo diciendo ahora. De hecho, me fui a la India hace poco. Pero la verdad que te cambian las cosas. Dices, bueno, vas y le resuelves el problema a gente concreta y eso siempre es bueno. Si resuelves el problema a 100 personas, 200 personas, bueno, son 100 o 200 personas que no tienen un problema de salud porque tú se lo has resuelto. Pero eso es una gota muy pequeñita en un gran océano. Es decir, si los países no tienen claro de que tienen que mejorar la sanidad y nosotros, los países occidentales, se lo dejamos hacer, las cosas no van a cambiar. Porque no es solamente... Está claro que hay una responsabilidad de los dirigentes del país, ¿no? Que tengan la voluntad política de hacerlo o no. Pero también hay muchos condicionantes pues, de los países industrializados de este mundo que, bueno, pues tienen sus intereses, ¿no? En sacar materias primas, sea lo que sea, y bueno, pues van moviéndose a veces de no forma muy legal en esos países, ¿no? Usted que ha podido ver los sistemas sanitarios de otros países, tanto desde el punto de vista profesional como de cooperación, claro, ha podido tener otro prisma. ¿Cómo valora el sistema nuestro? Claro, el sistema nuestro, a veces cuando me dicen que el sistema nuestro es el mejor sistema, yo siempre digo, ¿cómo será el peor? Porque opino que el nuestro debería ser mucho mejor, pero el nuestro, todo es relativo. Sí, está claro que el nuestro es perfectible, sí, no tendríamos que tener lista de espera, además no hace falta, lo único que hace falta es gestionar mejor. Pero cuando comparas por ahí fuera, cuando te vas a Estados Unidos y hablas con los estadounidenses, su problema es tener un seguro de salud. Cuando te vas a Chile, que también estaba en Chile, y hablas con la gente, su problema es tener un seguro de salud. Porque si no tienes un seguro de salud, te mueres. Es decir, ahora pues a lo mejor yo por la fecha soy muy malo, pero bueno, supongamos, para no cometer mucho error, que hace 2 décadas en Estados Unidos se legisló que si tú ibas a un servicio de urgencia te tenía que atender. A ver, si legislaron que te tenían que atender en un servicio de urgencia cuando tú ibas con un cuadro urgente, quiere decir que no lo hacían. O por lo menos había sitios donde no se hacían. Sí, eso en España es inconcebible. Inconcebible por completo. Yo siempre a los alumnos, ya esa película ya es muy vieja, tengo que buscarme otra, pero hay una película que es Q, el Ciudadano Q. Es un señor americano que tiene un hijo que necesita un trasplante cardíaco. Entonces le han cambiado de seguro y cuando va, dice, bueno, el trasplante cardíaco, dice, no, su seguro no lo cubre. Dice, ¿cómo que no lo cubre? Dice, no le podemos hacer trasplante cardíaco porque no hay quien lo pague. Dice, ¿entonces?
pues se morirá. No se lo dicen, pero bueno, se encoge de hombros. Y entonces él monta el tinglado, secuestra no sé qué, pero bueno, lo importante es que yo se le decía a los alumnos, a ningún director de películas españoles se le ocurriría hacer esa película. Porque si tú necesitas un trasplante cardíaco, lo tienes. Si necesitas un trasplante renal, lo tienes. Si necesitas, ¿qué necesitas? Lo tienes. ¿No? Con más o menos prontitud, pero lo tienes. Y además, en las cosas que hace falta hacerlo rápido, porque si no, se hace. Y eso es la excepción, sí. Somos muy pocos países en el mundo que tenemos un sistema sanitario como el nuestro. Muy poco. Empiezas a contar y dices, bueno, 7, 8, 9, 10. Me caben en los dedos de la mano. Si tenemos algo muy bueno, que tenemos que evitar que se estropee. Estamos un poco quizás, se está estropeando un poco, ¿no? ¿Cuál sería su sistema ideal? Gestión sanitaria ideal. A ver, a mí no me pueden pagar por venir a trabajar. Me tienen que pagar por trabajar. Sí, yo no puedo, que es una cosa que siempre he intentado, bueno, los sueldos son con los que son. Yo no puedo a un individuo que trabaja mucho y con calidad y a un individuo que trabaja poco, darle las mismas satisfacciones, el mismo sueldo, las mismas prebendas. No puede ser. Porque eso a qué lleva. Hombre, hay gente que le gusta lo que hace y le pagues lo que le pagues, aquellos trabajan como fieras. Pero bueno, hay también una proporción de gente, porque somos humanos y tenemos una campana de Gauss, los excelentes, los vagos, lo tal, de que dice, bueno, total, si me da lo mismo que trabaje mucho, que trabaje poco, que venga a mi hora, que no venga a mi hora, me van a pagar igual. Y además, al final es hasta mejor porque se olvidan de mí y me dejan, no me exigen tanto, mientras que al que trabaja mucho y tiene muchas ganas y mucho entusiasmo, a veces lo sobrecargas de trabajo. Luego, tienes que tener un sueldo mínimo básico y gran parte de ese del complemento de ese sueldo tiene que ser en función de lo que trabajes. ¿Trabajas mucho y con calidad? Bien, ganas más. ¿Trabajas menos? Y no solamente ganas más económicamente, que es verdad, sino además tienes más derecho a formarte, además tienes más derecho a salir fuera. Además, todo eso, sí. No podemos tener un sistema igualitario. Yo recuerdo a un que fue gerente de la Candelaria hace muchos años, que había estado en Rusia, no sé por qué, pero además en Rusia no de turismo, sino que había estado allí. Y decía, mira, eso me lo contaba hace 30 años por ahí. Dice, aquello es como el Insalud, pero a lo grande. Es decir, todos son funcionarios. Y entonces aquello no funciona. Porque, total, como da lo mismo lo que hagas que lo que dejes de hacer, pues ahí va. Era la época del Insalud, ¿no? Yo no, en mis múltiples viajes he estado en Cuba muchas veces. Y estuve en Cuba en la época trágica cuando cayó el telón de acero y dejaron de subvencionarlos, ¿no? Yo me acuerdo que estar en un hotel y por la mañana había el ascensor era un ascensor automático normal y corriente, pero por la mañana había un ascensorista. ¿A dónde va usted? A la planta quinta. Y ya apretaba el botón. Por la tarde no había ascensorista. Digo, ¿y por qué? ¿De qué depende que haya? O al revés, un día por la tarde había ascensorista y por la mañana no había. Eran empleos ficticios para poder dar un sueldo a aquella persona. Es decir, entonces decía, oye, ¿qué tasa de paro tienen aquí en Cuba? 0. Todo el mundo tiene trabajo. ¿Qué trabajo? Y ese es el problema, sí. Hay que buscar incentivos para que la gente trabaje con calidad. Incentivos que no todos son económicos, pero hay que buscarlos. Y la sanidad pública, cualquier empresa pública, si no logras diferenciar al que trabaja bien del que trabaja mal, nunca llegará a la excelencia. La saga médica continúa, con 2 hijas. Sí, sí, tengo. Yo me quería que decía saga médica por el servicio, porque claro, toda la gente que está en el servicio ahora se formaron conmigo, fueron residentes allí, y ellos han creído el cuento, la mayoría. Y entonces ellos hacen o dejan de hacer cosas que considerarían inconcebible. Sí, decía, hombre, esto sí está sitio. ¿Y eso? Sí, ¿cómo se hace eso? Sí, es imposible, no se puede. Pero bueno, lo de la saga, sí, tengo 2 hijas. Una es médico de familia, termina este año la especialidad,
y tengo otra que está estudiando primero medicina. Bien, están bien orientadas y además les gusta lo que hacen. Me acuerdo con la que ya es médico de familia, no tenía yo claro, porque claro, aunque intentan no influirle, y siempre he intentado no influirle, pero si tiene una madre médico, un padre médico, la última una hermana médica, pues entonces al final dice, bueno, ¿cuánto de realidad hay en que le guste esto, no? Y me acuerdo que la que ya va a terminar el médico de familia ahora, un día me llegó contentísima porque había participado en un taller de reanimación cardiopulmonar. Y digo, vale, parece que está bien orientada, así que en realidad le gusta esto, ¿no? Y le gusta, le gusta. ¿Qué sintió cuando le dijeron cada una en su momento que querían dedicarse a la medicina? Nada, siempre les he dicho, y además es verdad, y sobre todo, por ejemplo, en mi especialidad, que mire, esto no es cómodo. Se lo decía también a los ginecólogos del servicio, mire usted, este servicio no es cómodo. Busque usted un servicio donde no le exijan, donde pueda llegar a la hora que dé la gana, irse a la hora que dé la gana, si ve 10 señoras está bien, y si ve 20 también está bien. Este servicio no es cómodo. Pues lo mismo le decía a mis hijas, mire usted, medicina no es cómoda. Hay que trabajar, y trabajar, aunque seas médico de familia, a las 4 de la mañana puedes estar trabajando igual que a las 4 de la tarde. Y bien, pero tiene sus satisfacciones, ¿no? Pero que tengas claro de que no es cómodo, de que has elegido una profesión en la que tienes que estar actualizada, tienes que trabajar, tienes que formarte todos los días. ¿Qué huella deja en presente y en pasado? Yo creo que la única huella importante que dejo es lo que decía antes, un servicio que tiene una forma de trabajar sui generis. Yo creo que es la única forma de trabajar, pero siempre me dicen, no, es claro que los ginecólogos, por ejemplo, en este momento, y ya yo no estoy en el servicio, yo me jubilé en septiembre del 2020, en este momento el servicio de ginecología, obstetricia y ginecología del materno infantil, es el mejor servicio en lista de espera de toda la comunidad canaria, de cualquier especialidad. ¿Qué dicen? Dice, hombre, cuando dijeron eso, dice, es que el servicio de obstetricia y ginecología del materno infantil es el que tiene menos lista de espera de toda la comunidad canaria. Dice, sí, pero eso es con una forma de trabajar que no es exportable. ¿Cómo que no es exportable? Los ginecólogos de ese servicio no son diferentes a los especialistas de otras especialidades. Son iguales. Habrá trabajadores, menos trabajadores, más estudiosos, menos estudiosos. Igual no ha habido una selección especial para meterte en el servicio de ginecología, porque no es exportable. Pero ahí está, si nunca me han dado la explicación, siempre dicen, no, no es exportable, que va, lo que hacen ustedes no se puede hacer fuera del servicio. No lo comprendo. José Ángel, ¿cuál ha sido el momento más gratificante de su carrera? Yo siempre he estado enfocado a que el servicio funcione de forma adecuada, entonces yo estoy, mi momento más gratificante, cuando te decían ustedes que su servicio hace cosas que ningún otro servicio hace, y lo hace. ¿Cómo se hacen esas cosas? ¿Cómo su gente hace esas cosas? Esa era mi mayor satisfacción, el que nos reconocieran, no por el reconocimiento, sino por la satisfacción de decir, bueno, es que lo hacemos bien, lo dice la gente, no lo decimos nosotros. La satisfacción de tener a la población de esta isla muy bien atendida. Muy bien atendida, ¿eh? Eso es una gran satisfacción. José Ángel García Hernández, muchísimas gracias por haber venido a Médicos que dejan huella. Muchas gracias y, como siempre, el colegio es su casa. Muy bien, muchas gracias a ustedes por bueno, siempre cuentas cosas que además al final hay cosas que a lo mejor lo tenías ahí metido olvidado y que ahora han salido y dices, bueno, curioso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.